Durante 5 años una pregunta lo torturó. El chimpancé que crió como a un hijo lo recordaba. Lo liberó en la selva, un acto de amor y de culpa. Ahora, en el corazón de la jungla, no busca una bestia, sino una memoria. Pero no sabe que el reencuentro que tanto anhela podría ser su última sentencia, porque en este reino el olvido es un arma y el amor un peligro mortal. Lo reconocerá o lo verá como una amenaza. El aire en la cuenca del Congo era tan denso que Santiago sentía que podía masticarlo. Cada mañana, el sol se filtraba a través del dosel espeso como un foco divino, iluminando nubes de insectos y el vapor que se elevaba de la tierra húmeda. Para el mundo, el doctor Santiago Valdés era un biólogo español de 40 y tantos años, un investigador dedicado al estudio del comportamiento de los primates en su hábitat natural. Pero eso era solo la mitad de la verdad. Su verdadera misión, la que lo consumía en las largas y solitarias noches interrumpidas por los sonidos de un mundo ajeno, era una búsqueda de redención, una búsqueda de Kyle. Hacía exactamente 5 años, un día gris y lluvioso en el centro de rehabilitación, había tomado la decisión que fracturó su carrera y su alma. Kyle, un joven chimpancé que había rescatado de las garras de los cazadores furtivos cuando era apenas un bebé indefenso, se había convertido en su sombra. Santiago lo había criado. Le había enseñado a usar herramientas simples, a reconocer su reflejo, a comunicarse con gestos que solo ellos dos entendían. El vínculo era tan profundo que dolía. Pero a medida que Kyle crecía, la fuerza de la naturaleza tiraba de él. Sus ojos anhelaban los árboles altos y sus gritos resonaban con una llamada ancestral que Santiago no podía responder. «Es una locura, Santiago», le había dicho su colega, la doctora Elena Rivas, con los brazos cruzados. «No está listo. La selva lo devorará. O peor, no sabrá cómo defenderse. Lo está sentenciando». Pero Santiago veía la frustración en los ojos de Kyle, la confusión de un ser atrapado entre dos mundos. Liberarlo fue el acto más difícil y egoísta de su vida. Egoísta porque, en el fondo, esperaba que Kyle le demostrara al mundo, y a sí mismo, que el amor y la crianza podían triunfar sobre el instinto ciego. Abrió la jaula, y tras una larga vacilación, Kyle dio sus primeros pasos hacia la libertad. No miró hacia atrás, y ese silencio, esa ausencia de despedida, había perseguido a Santiago desde entonces. ¿Había sobrevivido? ¿Se había integrado a una tropa? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿quedaba algún rastro de Santiago en la memoria de Kyle? Ahora, su rutina diaria era una tapadera para su obsesión. Revisaba las cámaras trampa, no buscando patrones de movimiento de la tropa, sino un rostro específico. Analizaba las vocalizaciones nocturnas, no para catalogar dialectos, sino para aislar un grito familiar. Se sentía como un fantasma vagando por los bordes de un reino al que ya no pertenecía, buscando a otro fantasma, una memoria de lo que fueron. A muchos kilómetros de la estación de investigación de Santiago, Kyle se movía con una confianza que había costado sangre y cicatrices. Ya no era el joven curioso que dependía de un humano. Ahora era un chimpancé adulto, con músculos poderosos que se tensaban bajo un pelaje oscuro y brillante. Se había ganado su lugar en la tropa de los Roca Alta, no por la fuerza bruta, sino por una inteligencia que a menudo desconcertaba a los demás. Mientras los otros usaban piedras para romper nueces, Kyle seleccionaba la roca con el peso y la forma perfectos. Cuando un joven chimpancé quedó atrapado en una enredadera, Kyle no tiró de ella. La desenredó con una paciencia casi analítica. Era respetado, pero también era un enigma. A veces se quedaba inmóvil, mirando una flor o el patrón de las nubes, con una concentración que los demás no poseían. El líder alfa, un imponente silverback llamado Goma, lo toleraba por su utilidad, pero lo vigilaba con recelo. Kyle llevaba consigo el eco de otro mundo, un mundo de sonidos metálicos y olores extraños que a veces se filtraban en sus sueños. No eran recuerdos claros, solo sensaciones, la calidez de una manta, el sabor dulce de una fruta que no crecía en esta selva, el sonido de una voz suave repitiendo su nombre.
La tensión en la selva había aumentado en las últimas semanas. Una mañana, mientras seguía un rastro fresco, Santiago encontró lo que más temía: los restos de una fogata, casquillos de bala oxidados y, lo peor de todo, una trampa de lazo de alambre, cruel y mortal, oculta bajo la hojarasca. Los cazadores furtivos estaban activos en su sector. El miedo se apoderó de él, un miedo frío y visceral. Su búsqueda ya no era solo personal, se había convertido en una carrera contra el tiempo. Tenía que encontrar a Kyle, no para su propia tranquilidad, sino para protegerlo. Fue 3 días después cuando finalmente los vio. La tropa de los Roca Alta estaba en un claro al otro lado de un barranco profundo. El aire vibraba con sus gritos y juegos. Santiago levantó sus binoculares, con el corazón martilleándole en el pecho. Sus manos temblaban. Escaneó los rostros, uno por uno. Hembras con sus crías, jóvenes persiguiéndose unos a otros, el imponente Goma vigilando desde una roca. Y entonces lo vio. Sentado un poco apartado del grupo, un chimpancé joven y fuerte miraba hacia el horizonte. Santiago ajustó el enfoque. Desesperado, se acercó a su rostro, a sus ojos, y allí estaba. Una pequeña cicatriz blanca, casi imperceptible, justo encima de su ceja derecha. La marca de una caída tonta de un columpio cuando tenía 2 años. Kyle, susurró, y el nombre se sintió extraño en sus labios después de tanto tiempo. Una oleada de alivio y alegría pura lo inundó, tan potente que casi lo hizo caer de rodillas. Estaba vivo, lo había logrado. Estaba allí, magnífico y libre. Pero la alegría fue efímera, reemplazada por la cruda realidad de la distancia. El barranco que los separaba era infranqueable. Estaba a 100 metros de distancia, pero bien podría haber estado en otro universo. Kyle no lo había visto. Para él, Santiago era solo una forma inmóvil y extraña en la lejanía, si es que acaso lo notaba. Era un espectador impotente de la vida que había puesto en marcha, un creador observando su creación desde un exilio autoimpuesto. La confirmación de que Kyle vivía era, a la vez, la confirmación de su propia irrelevancia. Había sobrevivido sin él, y quizás, como todos le habían advertido, también lo había olvidado. La euforia de haber encontrado a Kyle se evaporó tan rápido como había llegado, dejando en su lugar una ansiedad corrosiva. El abismo que los separaba no era solo una herida en la tierra, era una metáfora de los 5 años de silencio, de la distancia insalvable entre sus 2 mundos. Santiago sabía que no podía quedarse allí, observando desde lejos. Ver a Kyle con vida ya no era suficiente. Necesitaba una respuesta, una señal, por mínima que fuera. Necesitaba cerrar el círculo de su culpa. Durante 2 días recorrió el borde del barranco, buscando un punto débil, un puente natural. La selva, indiferente a su tormento, le ofrecía solo paredes verticales y una caída mortal hacia un río de aguas turbulentas que rugía en el fondo. Finalmente, al tercer día, lo encontró. Un gigante arbóreo, una ceiba milenaria, había caído en una tormenta pasada, creando un puente precario y cubierto de musgo hacia el otro lado. Era una trampa mortal para cualquiera que no midiera cada paso. La madera estaba resbaladiza por la humedad constante y el tronco se estrechaba peligrosamente en el centro. Pero para Santiago era un camino sagrado, una invitación. Dejó su equipo no esencial, se armó de valor y comenzó a cruzar. Debajo de él, el agua se arremolinaba con una furia hipnótica. Cada paso era una negociación con la muerte, sus manos aferrándose a las irregularidades de la corteza, sus oídos llenos del estruendo del río. No pensaba en el peligro, solo en los ojos oscuros que lo esperaban al otro lado. Una vez en territorio de la tropa, el aire cambió. Se sentía como un intruso, un profanador. El olor de los chimpancés, una mezcla almizclada de pelaje, fruta y tierra, flotaba en el ambiente. Siguió sus rastros con la pericia de un cazador y la reverencia de un devoto. Hojas de palma masticadas, cáscaras de nueces rotas con una técnica particular, huellas en el barro que distinguía de cualquier otro primate. El corazón
le latía con una fuerza desbocada, un tambor anunciando un encuentro inminente. Durante horas se movió en silencio, conteniendo la respiración ante cada crujido de ramas, cada llamada distante. Y entonces lo encontró. Estaba sentado de espaldas a él en un pequeño claro bañado por la luz del atardecer. Estaba solo, concentrado en arrancar termitas de un montículo con una ramita delgada, una habilidad que Santiago le había enseñado pacientemente con palitos y un tarro de miel en el centro de rehabilitación. La escena era tan dolorosamente familiar que le robó el aliento. Era él, era su Kael. Pero la espalda que veía no era la del joven juguetón que recordaba. Era ancha, poderosa, la espalda de una criatura forjada en la dureza de la selva. Santiago se arrodilló lentamente para no hacer ruido. La distancia entre ellos era de apenas 20 metros. Podía olerlo, podía escuchar su respiración tranquila. Todo su ser gritaba que corriera y lo abrazara, pero su mente de científico le suplicaba cautela. Un movimiento en falso, una señal equivocada, y el Kael que conocía desaparecería para siempre, reemplazado por una bestia salvaje defendiendo su territorio. Decidió arriesgarlo todo en una sola palabra, en el sonido que los había unido. «Kael», susurró. El sonido fue apenas un murmullo, casi absorbido por la sinfonía de la jungla, pero Kael lo oyó. Su cuerpo se tensó al instante. Dejó caer la ramita y se giró, no con curiosidad, sino con la velocidad explosiva de un depredador alertado. Sus ojos se clavaron en Santiago. Por una fracción de segundo, un latido suspendido en el tiempo, Santiago creyó ver algo, un destello de confusión, un parpadeo de incertidumbre. Pero fue solo un instante. La expresión de Kael se endureció, transformándose en una máscara de hostilidad pura y primordial. El pelo de su nuca y hombros se erizó, haciéndolo parecer el doble de grande. Santiago levantó una mano, la palma abierta, un gesto de paz que habían compartido miles de veces. «Soy yo, Kael. Soy Santiago». La respuesta fue un gruñido bajo y gutural que vibró en el pecho de Santiago. Kael se levantó sobre sus patas traseras, golpeó el suelo con las palmas de las manos en una demostración de fuerza aterradora y soltó un grito ensordecedor, un pant-hut de alarma que rasgó el aire y alertó a toda la tropa. No había reconocimiento en ese grito, solo una advertencia: intruso, peligro. Luego se abalanzó hacia adelante, pero se detuvo a medio camino, una finta diseñada para aterrorizar y expulsar. Mostró sus caninos, largos y afilados como dagas, en una mueca de agresión inequívoca. Los ojos que lo miraban no eran los de su amigo de la infancia, eran los ojos de un extraño, de un animal salvaje que veía en él solo una amenaza potencial para su familia y su hogar. El golpe para Santiago fue más físico que una bofetada. Sintió cómo algo se rompía dentro de él, cómo la esperanza que lo había mantenido en pie durante 5 largos años se hacía añicos contra el muro de la indiferencia animal. Kael le dio una última mirada de advertencia y con una agilidad pasmosa se giró y se perdió entre la densa vegetación, respondiendo a las llamadas de su tropa que ya se acercaba. Santiago se quedó solo. El silencio que dejó Kael era más ruidoso que su grito. Se desplomó sobre sus rodillas, la energía abandonando su cuerpo. La selva, que momentos antes parecía llena de promesas, ahora se sentía como una tumba vacía y hostil. Había cruzado el abismo solo para descubrir que el otro lado estaba desierto. Su viaje había terminado. Tenía su respuesta, y era la peor de todas. Para Kael, él ya no existía. Había sido olvidado. ¿Has imaginado alguna vez vivir algo así? La desolación de no ser reconocido por alguien a quien amaste. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. El regreso al campamento fue un peregrinaje silencioso a través de un infierno personal. Cada liana que apartaba, cada raíz que saltaba, se sentía como un paso más profundo en su desolación. Santiago ya no veía la belleza en la selva, solo un laboratorio verde y hostil, un testigo mudo de su fracaso. La indiferencia de Kael había sido una sentencia final. Durante 2 días apenas comió.
Se movía por su pequeña estación de investigación como un autómata, realizando tareas por pura memoria muscular, mientras su mente repetía en bucle la imagen de aquellos ojos extraños y hostiles. El vínculo que había creído eterno se había revelado como un monólogo, un amor de un solo sentido. La selva se lo había quitado todo. En la tercera mañana, con una determinación sombría, guardó sus cuadernos de campo sobre primates en un baúl metálico y lo cerró con un chasquido que resonó como el fin de una era. No podía seguir torturándose. Si no podía estudiar a Kyle, entonces se enfocaría en criaturas que no prometían nada, que no podían decepcionarlo. Abrió un cajón diferente y sacó su equipo de herpetología, ganchos, pinzas y frascos para muestras. Se dedicaría a los reptiles, seres de sangre fría regidos por un instinto puro y sin adornos. Eran honestos en su letalidad. No te ofrecían amistad para luego negártela. Su nuevo objetivo lo llevó a las Ciénagas de la Sombra, una zona pantanosa al oeste del territorio de los Roca Alta que la mayoría de los investigadores evitaban. Era un laberinto de manglares, aguas estancadas cubiertas de una película iridiscente, de materia en descomposición, y raíces de árboles que se retorcían fuera del fango como los huesos de leviatanes muertos. El aire era pesado, fétido, y el silencio era diferente aquí, más profundo, solo interrumpido por el zumbido de nubes de mosquitos y el chapoteo ocasional de algo invisible sumergiéndose. Mientras Santiago se abría paso, con el agua fangosa llegándole a las rodillas, no sabía que estaba siendo observado, pero su observador no tenía memoria ni emociones. Era parte del paisaje. Enroscada en la base de una gigantesca higuera estranguladora, una pitón reticulada de más de 6 metros de largo descansaba, digiriendo su última presa. Su piel, un mosaico hipnótico de marrones, ocres y negros, la hacía indistinguible del lodo y la hojarasca. No era una criatura, era una extensión del fango y las raíces, un músculo puro y paciente a la espera. Lo único que delataba su presencia era el brillo vítreo y sin alma de sus ojos, que seguían el lento avance de la mancha de calor que era Santiago. Muy por encima de esta escena, en las ramas más altas de la misma higuera, la vida continuaba con una normalidad ajena al peligro que se gestaba abajo. La tropa de Kyle se daba un festín con los higos maduros. Los más jóvenes jugaban, persiguiéndose entre las ramas con una agilidad vertiginosa, mientras las hembras se acicalaban unas a otras. Goma, el líder, vigilaba el entorno con una calma imponente. Kyle estaba allí también, pero no participaba en el festín con el mismo entusiasmo que los demás. Se sentó en una rama gruesa, un poco apartado, y observó la figura solitaria que se movía en la ciénaga. Los otros chimpancés habían notado al humano. Era una presencia anómala, pero estaba lejos y no parecía una amenaza directa, así que lo ignoraron. Pero para Kyle era diferente. La silueta, la cadencia de sus movimientos, la forma en que apartaba las ramas, todo activaba un eco profundo en su mente. No era un recuerdo consciente, sino un déjà vu sensorial, una familiaridad inquietante que no podía ubicar. La hostilidad que había mostrado días antes no nacía del odio, sino de la confusión. Aquel ser olía y se movía como un recuerdo enterrado, pero su presencia en su territorio era una violación de las reglas de su mundo actual. Era una contradicción que su mente no podía resolver, y la contradicción en la selva siempre se traduce en agresión. Santiago llegó a la base de la higuera y dejó su mochila en un trozo de tierra seca. El lugar era perfecto para recolectar muestras de agua. Se arrodilló, de espaldas al tronco del árbol, a menos de 4 metros de la cabeza inmóvil de la pitón. Estaba completamente absorto en su tarea, llenando un vial con el agua oscura, su mente divagando en la tristeza. No escuchó el cambio en la atmósfera. No sintió los miles de ojos de insectos y pequeños animales que se habían fijado en el drama silencioso que estaba a punto de desarrollarse. Pero Kyle, desde su atalaya, lo vio todo. Su visión aguda no fue engañada por el camuflaje. Vio el patrón antinatural en el lodo. Vio la tensión en el cuerpo de la serpiente,
Un micromovimiento, la preparación del músculo antes del ataque. Una alarma primordial se disparó dentro de él. Dejó caer el higo que sostenía y un gruñido bajo y vibrante escapó de su garganta. No era un grito de advertencia para la tropa. Era un sonido de angustia, de una tensión insoportable. Su comportamiento cambió drásticamente. Se puso de pie sobre la rama, y el pelo de sus hombros se erizó de nuevo, pero esta vez no era por agresión hacia el humano, sino por una ansiedad dirigida al peligro oculto. Comenzó a balancearse, emitiendo ladridos cortos y nerviosos. Goma lo miró, molesto por la interrupción, y le lanzó una mirada de advertencia para que se calmara. Los otros chimpancés miraron hacia abajo, pero no vieron nada fuera de lo común. Santiago oyó los sonidos desde arriba, pero los descartó. Eran solo ruidos de monos, un murmullo más en la cacofonía de la vida y la muerte que lo rodeaba, un telón de fondo para su propia miseria. Se inclinó para recoger otra muestra, acercando su cuerpo aún más al depredador enroscado. La pitón, sintiendo el calor y el movimiento a una distancia de ataque ideal, tensó su cuerpo. Su lengua bífida se disparó, probando el aire, saboreando a su presa. Arriba, la frustración de Kyle alcanzó su punto máximo. El humano no reaccionaba. Era sordo, ciego al colmillo invisible de la selva que estaba a punto de clavarse en él. El instinto le gritaba a Kyle que huyera, que se mantuviera a salvo, que obedeciera la jerarquía y no desafiara la calma impuesta por Goma. Pero otra cosa, algo más antiguo y profundo, una lealtad forjada en otro tiempo y otro lugar, luchaba contra ese instinto, y esa fuerza incomprensible estaba a punto de ganar. El ataque no fue un sonido, fue una ausencia. Un instante el mundo estaba lleno de zumbidos de insectos y el suave murmullo del agua, y al siguiente, todo se había ido, reemplazado por una explosión de fuerza silenciosa y aplastante. La pitón se desencadenó desde su camuflaje con la velocidad de un resorte de acero. No hubo advertencia ni silbido, solo un relámpago de escamas y músculo que se estrelló contra el costado de Santiago. El impacto le robó el aire de los pulmones y lo lanzó de cara al fango. Antes de que su cerebro pudiera registrar el dolor, el primer anillo de la serpiente ya estaba alrededor de su cintura, un ancla de carne fría y poderosa que lo inmovilizó contra el suelo. El pánico, puro y helado, cortó a través de su apatía. Luchó por girarse, por encontrar algo a lo que aferrarse, pero era inútil. Un segundo anillo se enroscó alrededor de su pecho y la presión comenzó. Al principio fue soportable, una fuerza inmensa pero constante. Luego, con cada exhalación de Santiago, la serpiente apretaba más, robándole el espacio para volver a inhalar. El aire en sus pulmones se convirtió en fuego y puntos negros comenzaron a bailar en su visión periférica. Su cuchillo, su única esperanza, estaba en la mochila a 1 metro de distancia, un universo inalcanzable. Podía sentir, más que oír, el crujido de sus propias costillas protestando bajo la tensión insoportable. Era una muerte matemática, una ecuación de asfixia y fuerza bruta, y él estaba en el lado perdedor. Arriba, en la seguridad de la higuera, el universo de la tropa se fracturó. El ataque silencioso abajo fue respondido por una explosión de caos arriba. Los chimpancés estallaron en una cacofonía de gritos de pánico y terror. Las madres agarraron a sus crías, y los jóvenes chillaron, trepando a las ramas más altas. Goma, el líder, soltó un rugido profundo, no de desafío, sino de advertencia a su propia familia. «Peligro, aléjense». Su instinto era claro. La supervivencia del grupo era primordial. El humano era un extraño. Su destino no era su responsabilidad. Pero Kyle no obedeció. Vio cómo la vida de Santiago se extinguía. Vio el débil forcejeo de sus extremidades, el rostro contorsionado por una agonía silenciosa. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. No fue un pensamiento. No fue una decisión. Fue un interruptor que se accionó en las profundidades de su ser, una memoria muscular y emocional que arrolló 5 años de instintos salvajes. La imagen del humano indefenso no era la de un extraño.
era la de la figura que una vez lo protegió de las pesadillas, que le curó las heridas, que le ofreció calor. La contradicción que lo había atormentado se resolvió en una sola y abrumadora certeza: debía protegerlo. Con un rugido que no se parecía a nada que su tropa le hubiera oído jamás, un grito de furia y desesperación que parecía arrancado de sus entrañas, Kael se lanzó. No descendió trepando, se arrojó por el árbol, usando la gravedad a su favor, rebotando en una rama gruesa para impulsarse directamente hacia la batalla. Aterrizó en el fango con un impacto que salpicó agua y lodo en todas direcciones, un proyectil de furia y pelo negro. La pitón, completamente concentrada en su presa, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Kael no le dio oportunidad. Se abalanzó sobre el cuerpo masivo de la serpiente, ignorando los anillos que aplastaban a Santiago, y se centró en un único objetivo: la cabeza. Hundió sus largos caninos en la carne escamosa detrás del cráneo de la serpiente, una y otra vez, mientras sus poderosas manos agarraban y tiraban, tratando de arrancar al reptil de su víctima. Lo que siguió fue una danza macabra y primordial. La ciénaga se convirtió en un torbellino de agua, lodo, pelaje y escamas. La pitón, sintiendo el dolor agudo y la amenaza inesperada, reaccionó con una violencia increíble. Mantuvo la presión sobre Santiago con una parte de su cuerpo, mientras que con la cola, gruesa como el muslo de un hombre, azotaba a Kael, tratando de quitárselo de encima. Uno de los golpes conectó, lanzando a Kael a varios metros de distancia. Pero se recuperó al instante, con un grito aún más furioso, y volvió a la carga, esquivando un intento de mordedura de la serpiente y volviendo a clavar sus dientes. Santiago flotaba en un túnel de oscuridad y dolor. Oía los sonidos de la batalla como si vinieran de debajo del agua, los gritos agudos de Kael, el silbido gutural de la pitón, el chapoteo frenético. Una parte de él se dio cuenta de que estaba siendo defendido, de que su salvación había llegado de la forma más imposible. Con un último y desesperado esfuerzo, usó la mínima holgura que la distracción le proporcionaba para girar la cabeza y tomar una bocanada de aire fangoso y precioso. Kael era implacable, martilleaba, mordía y desgarraba usando la fuerza de sus brazos para intentar desenroscar al reptil. No era solo fuerza, era inteligencia. Vio que la serpiente necesitaba apalancamiento para constreñir y comenzó a tirar de los anillos, obligando al reptil a aflojar su agarre sobre Santiago para estabilizarse. La batalla había llegado a un punto crítico. La pitón se enfrentaba a una elección: continuar con una presa que estaba siendo defendida con una ferocidad suicida o soltarla y salvar su propia vida. El dolor de las mordeduras de Kael, profundas y severas, tomó la decisión por ella. En un movimiento fluido y repentino, el músculo que aplastaba a Santiago se relajó. La serpiente se desenroscó con una velocidad asombrosa y, con Kael todavía aferrado a su lomo, se deslizó hacia la seguridad de las aguas profundas y oscuras del pantano, dejando atrás a un hombre roto y a un salvador inesperado. El silencio que descendió sobre la ciénaga fue tan abrupto y total que pareció antinatural. El violento torbellino de la batalla se había desvanecido en las profundidades del agua turbia, dejando solo las ondas expansivas que lamían suavemente la orilla fangosa. Santiago yacía inmóvil, un despojo en el barro, con el cuerpo gritando de dolor. Cada intento de respirar era una agonía punzante, un recordatorio de las costillas rotas o fisuradas. El mundo regresaba a él en fragmentos, el olor a descomposición del pantano, el sabor metálico del miedo en su boca, la sensación del lodo frío filtrándose en su ropa. Su mente, aún nublada por la falta de oxígeno, luchaba por procesar lo imposible. Kael emergió del agua, jadeando pesadamente. El agua goteaba de su pelaje negro, mezclándose con finos hilos de sangre que brotaban de varios cortes en su hombro y brazo, marcas del azote de la cola de la pitón. Se sacudió el agua de encima con una sacudida que recorrió todo su cuerpo y se giró. Sus ojos oscuros y brillantes con la adrenalina residual se fijaron inmediatamente en Santiago.
La furia primordial de la batalla se había disipado, reemplazada por una quietud tensa, una incertidumbre palpable. La tropa seguía gritando desde la seguridad de los árboles. Sus llamadas eran una mezcla de pánico y confusión, pero Kyle ya no les prestaba atención. Su universo, en ese instante, se había reducido a la figura humana y vulnerable que yacía a pocos metros de él. Lentamente, con una cautela que contrastaba brutalmente con la ferocidad de momentos antes, Kyle se acercó. Daba un paso, se detenía, inclinaba la cabeza, evaluando. Ya no era un extraño defendiendo su territorio, ni un guardián enfurecido. Era algo intermedio, algo nuevo que ninguno de los dos entendía. Santiago logró apoyarse sobre un codo. El esfuerzo le arrancó un gemido ahogado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Kyle. Y en esa mirada todo cambió. El velo de la hostilidad, de la indiferencia salvaje, se había desvanecido por completo. En su lugar, Santiago vio una profundidad que no había visto en 5 años. Vio una inteligencia inquisitiva, una emoción turbulenta que se arremolinaba detrás de esas pupilas oscuras. Ya no era el reflejo de una amenaza, sino el eco de una historia compartida. Kyle se detuvo a un brazo de distancia. Se sentó en el fango. Su postura denotaba una ausencia total de agresión. Estaba herido, exhausto, pero su atención estaba fija en Santiago, estudiándolo con una intensidad que era casi insoportable. Entonces, hizo algo que destrozó el último muro de duda en el corazón de Santiago. Kyle emitió un sonido suave, un gruñido bajo y gutural que vibraba en su pecho. No era un gruñido de amenaza, era una vocalización compleja, una pregunta, una petición de consuelo. Era el mismo sonido exacto que hacía cuando era un infante en el centro de rehabilitación, justo antes de quedarse dormido en el regazo de Santiago, el sonido que significaba «Estoy aquí, ¿estás aquí?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Santiago, calientes y silenciosas, trazando surcos limpios en su rostro cubierto de barro. El dolor de sus costillas fue eclipsado por una oleada de emoción tan abrumadora que lo dejó sin aliento de una manera completamente diferente. «Kyle», susurró, y esta vez su nombre no fue una pregunta, sino una afirmación, una declaración de fe recompensada. «Nunca me olvidaste». El chimpancé no se movió, pero su expresión se suavizó. Inclinó la cabeza como si procesara el sonido de su nombre, un sonido que había estado latente en su memoria, ahora completamente despierto. La niebla de la confusión se había disipado. El humano herido frente a él y la figura cálida de su pasado eran finalmente la misma entidad. No había sido el olvido lo que había visto en sus ojos días antes, sino una lucha interna, la colisión de dos identidades, el animal salvaje que debía ser y el ser que una vez fue. El ataque de la pitón no le había devuelto la memoria, la había forzado a salir a la superficie, obligándolo a elegir. Y había elegido. Santiago, movido por un impulso irrefrenable, extendió lentamente una mano temblorosa, no para tocarlo, sino como un gesto de gratitud, un puente a través del abismo de especies. Kyle observó la mano, pero no se retiró. En cambio, levantó su propio brazo herido y lo miró, como si acabara de darse cuenta de sus lesiones. Luego miró de nuevo a Santiago, y sus ojos se posaron en el pecho del hombre, donde una mancha oscura de sangre comenzaba a extenderse por la camisa, probablemente de una costilla que había perforado un tejido blando. En ese momento, se estableció una nueva conexión, una que iba más allá del recuerdo de cuidador y cría. Fue un reconocimiento de sacrificio mutuo. Ambos estaban heridos. Ambos habían sangrado en esa ciénaga. Eran dos supervivientes unidos por una batalla que nadie más en el mundo entendería jamás. El clímax no había sido la violencia de la lucha, sino la quietud que vino después, el alivio puro, el reconocimiento sin palabras, la confirmación de un vínculo que la naturaleza había intentado borrar, pero que, al final, había terminado por cimentar en sangre y coraje. Kyle había salvado la vida de Santiago, y al hacerlo, había salvado la última pieza de su propia identidad perdida. El tiempo en la ciénaga pareció detenerse. El sol comenzaba a descender,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en el agua estancada, transformando el escenario de la batalla en un santuario de una belleza extraña y melancólica. Los gritos de la tropa en los árboles se habían suavizado, convirtiéndose en llamadas más suaves y curiosas. Percibían que el peligro inmediato había pasado, pero la escena que presenciaban desde arriba era algo que sus instintos no podían catalogar. Su compañero más enigmático sentado en paz junto a la misma criatura que, por todas las reglas de su mundo, debería haber sido expulsada o ignorada. El momento de entendimiento compartido entre Santiago y Kael se prolongó. Una conversación sin palabras, sostenida únicamente por la mirada. Pero la selva, con su ritmo implacable, comenzó a reclamar a sus habitantes. Una llamada más fuerte y directiva de Goma, el líder, resonó desde la higuera. Era una orden. Era hora de moverse, de buscar un lugar seguro para anidar antes de que cayera la noche. Kael oyó la llamada y por primera vez desde que salió del agua, su atención se desvió de Santiago. Giró la cabeza hacia su familia, una familia que se había ganado y que ahora lo reclamaba. Luego volvió a mirar a Santiago. No hubo un gesto de despedida en el sentido humano. No hubo un toque final, ni un abrazo que cerrara el círculo. El mundo salvaje no permite ese tipo de sentimentalismo. En su lugar, Kael se levantó lentamente. Se irguió en toda su altura, un ser de poder y confianza recién reafirmada. Dio a Santiago una última y larga mirada, una mirada que contenía todo: el reconocimiento, la deuda saldada, la aceptación de sus caminos separados. Y luego, con una agilidad que desmentía sus heridas, se giró y se internó en la creciente oscuridad de la jungla, moviéndose hacia las voces de los suyos sin volver a mirar atrás. Esta vez, sin embargo, su partida no dejó un vacío en el corazón de Santiago. Dejó una certeza. Santiago se quedó solo, con el dolor físico como un ancla a la realidad de lo que había sucedido. Reunir la fuerza para levantarse fue una odisea. Cada músculo protestaba, y el aire que llenaba sus pulmones se sentía como vidrio roto. Abandonó su equipo de herpetología en el fango. Ya no le importaba. Su único objetivo era regresar al campamento. El viaje de vuelta fue un borrón de sufrimiento, impulsado por una reserva de adrenalina y una nueva claridad mental. Ya no era un hombre atormentado por la duda. La pregunta que lo había impulsado durante 5 años finalmente había sido respondida de la manera más espectacular y brutal posible. Su culpa se había disuelto, lavada por la sangre y el barro de la ciénaga. Le tomó casi una semana recuperarse. Curó sus heridas, vendó sus costillas y soportó las noches de fiebre. Pero el dolor físico era un eco lejano de la profunda transformación que había ocurrido en su interior. Cuando finalmente pudo volver a caminar sin una agonía debilitante, su propósito había cambiado. Ya no era un buscador, un fantasma persiguiendo una memoria. Se había convertido en un guardián. Su investigación tomó un nuevo rumbo. Guardó permanentemente sus cuadernos sobre reptiles y reabrió los de primates, pero sus anotaciones ya no eran las de un científico distante, eran los diarios de un protector. Invirtió su tiempo y recursos en ampliar el perímetro de las cámaras trampa, no para observar a Kael, sino para vigilar las amenazas que lo rodeaban. Rastreaba las señales de los cazadores furtivos con una dedicación feroz, desmantelando sus trampas y reportando sus actividades a las autoridades con una insistencia que rayaba en la obsesión. Se convirtió en el guardián invisible de la tropa de los Roca Alta. A veces, desde la distancia segura del borde de un claro los observaba. Veía a Kael, que se movía con una nueva autoridad. Su acto de valentía en la ciénaga no había pasado desapercibido. Su estatus dentro de la tropa había cambiado. Goma lo trataba con un nuevo nivel de respeto, y los otros chimpancés a menudo buscaban su liderazgo. Había encontrado su lugar, no solo como un superviviente, sino como un líder protector por derecho propio. Santiago lo observaba, no con anhelo, sino con un orgullo profundo y silencioso, el orgullo de un padre que ve a su hijo prosperar en el mundo para el que fue destinado.
Nunca más intentó acercarse, nunca más susurró su nombre al viento. Comprendió que el vínculo que compartían ya no necesitaba proximidad. Era algo más profundo, un pacto sellado en un momento de crisis existencial. Kyle le había devuelto la vida, y Santiago, a su vez, dedicaría la suya a garantizar que Kyle pudiera vivir la suya en paz. Era un legado silencioso, una conexión invisible pero irrompible que resonaría a través de la jungla por el resto de sus días. El hombre que había entrado en la selva buscando redimir su pasado había encontrado algo mucho más valioso, un propósito forjado en la comprensión de que los lazos más verdaderos no se definen por el recuerdo de lo que fue, sino por las acciones que se toman cuando todo está en juego. ¡Qué final increíble! ¿Qué habrías hecho en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.